Santiago, segunda novela, ¿se diferencia mucho la una de la otra? Sí, se diferencia, no a lo mejor tanto en los temas que trato, que tiene algunas cosas en común, también el escenario, que es Madrid. Se diferencia sobre todo, yo creo, a nivel de autor, porque cuando he escrito este segundo libro ya sabía lo que era escribir un libro. Entonces contaba con herramientas que a lo mejor en el primer libro fui descubriendo a medida que hacía el camino. Ignacio Benavides es nuestro protagonista, vivía en lucha consigo mismo. Pues cuéntame quién es Ignacio y hagamos un perfil de este protagonista. Bueno, Ignacio es el protagonista, como tú bien dices. Para mí Ignacio, aunque tenga particularidades propias, como todas las personas, es un reflejo también de un tema generacional. Yo en este libro he tratado mucho la frustración y en este caso la intolerancia y la frustración, ¿no? que creo que puede ser un sintomático de mi generación. Entonces Ignacio Benavides es un chico joven que tiene una vida que tampoco es muy desgraciada, sinceramente. Tiene ciertos, a lo mejor, cosas un poco más difíciles de tragar, pero en general es una vida asequible, vamos a decirlo así. Pero él se empeña en frustrarse, en ponerse la zancadilla a sí mismo y en ser incapaz como de remontar esos pequeños baches, ¿no? Y aunque sea, como te digo, una cosa suya personal, también es un retrato o sintomático de una generación. ¿No? Eso es. De hecho dices, todos conocían su manera de ser huidiza, esquiva y tormentosa. Sí, porque tenía tendencia a desaparecer también. Pero nadie le echaba de menos, ¿no? Porque llega un punto en el que al final las relaciones humanas, si no estás, si no pones de tu parte, si no das, la gente te deja de llamar. Eso es así. Entonces este es un chico que, tan enredado en su propia cabeza como estaba, tiende a desaparecer, tiende a abatirse a sí mismo y como resultado pues la gente a su alrededor llega a un punto en el que les da un poco igual porque no pueden hacer nada por ello. Ser un hombre frustrado es arruinarse la vida, se lo dice su padre. ¿Cómo es la relación con sus padres? Bueno, sus padres, sobre todo su padre en este caso, que es con quien más conversaciones de este tipo tiene, es un hombre que ha tenido una vida correcta, vamos a decirlo, que ha llevado una vida profesional digna, ha trabajado en una empresa durante casi toda su vida, la misma empresa, ha tenido un desarrollo profesional tampoco muy ambicioso ni muy bestial, pero sí correcto y siempre ha cumplido. Y eso el hijo lo ve de alguna manera con desdén. Otro tema un poco generacional en este sentido de esta novela es que Ignacio Benavides se cree merecedor de un destino alucinante, pues en este caso a nivel artístico, literario, ¿no? Se cree que merece llegar a un sitio y sin embargo no hace nada por llegar a él, ¿no? Y al revés, se frustra muy rápidamente. Y sin embargo la gente que ha tenido a lo mejor una vida o unas aspiraciones menos ambiciosas, pero que ha cumplido con ellas, que ha dado la cara, que ha sido correcto, que se ha ganado la vida con dignidad, digamos, le parece poquita cosa. Entonces puede ser de alguna forma también un reflejo de esa actitud, ¿no? De hecho, estudia periodismo, pero él quiere ser escritor y dice siempre hay un último tren hacia el futuro. Bueno, es que esto es otro síntoma. A él el periodismo le parece poquita cosa, porque él es escritor, o quiere ser escritor, y un artista, ¿no? Entonces el periodismo es como una cosa casi que le obligan sus padres un poco, como te gustan las letras, escribir, pues métete en esto, ¿no? Pues es un poco síntoma de eso, pero a la vez eso, lo que dice el último tren, siempre se cree merecedor de que va a llegar a ese punto, ¿no? Hacia el futuro. Y en la carrera, pues, haces una relación, ¿no? de cómo fue ese tránsito de los estudios. Se hizo amigo de Pepe Nogales, que tenía un blog en el que publicaba sus poemas viscerales, dices, y conoce a mucha gente nueva. De hecho, conoce a Carlota, que va a ser importante en el libro. Bueno, Carlota, digamos que para él puede ser el principio del fin, de una manera de nuevo un poco absurda, porque es una chica de su facultad de la que se enamora, acaban siendo novios, luego ella, pasado un tiempo, rompe con él y se va a otro sitio. Digamos que un noviazgo y una ruptura de la universidad, que es una cosa que todos en mayor o menor medida hemos podido experimentar y que no es nada tan grave en el sentido de que es algo superable, ¿no? Y tu vida continúa y conoces a otra gente, etc. Para Ignacio supone algo terrible. Insisto, como es esta persona con tan poca tolerancia a la frustración, cuando algo le sale, algo que le importa, Eso te iba a decir, le la sale frustración mal, de nuevo. claro, cuando algo que le importa le sale mal, no es capaz de, uno, asumirlo y dos, recuperarse o reponerse, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso digo del principio del fin, ¿no? Algo que es bonito, que está bien, pero que acaba, como muchas cosas en la vida. Ella entendemos que sigue con su vida y, bueno, no sabemos lo que pasa, pero que es una chica normal, ¿no?
y él, sin embargo, se atasca y a partir de ahí todo va cuesta abajo. De hecho, su figura, como decía, es importante porque tendrá otra serie de influencia en el desarrollo de la novela. Es un alumno desapasionado, ¿no? Sí, pero de nuevo por lo que te he dicho, porque le parece como una cosa mediocre, poquita cosa. Y sin embargo, aunque le parezca una cosa mediocre, los exámenes los aprueba, las recuperaciones, allá en el último sprint, y además luego llega un punto al que directamente deja la carrera. O sea que lo de siempre, se cree merecedor de algo muy grande, muy alto, y sin embargo lo que tiene delante, en lo que tendría que centrar sus energías, lo desprecia y a la vez no es capaz de estar a la altura. Hay una pregunta sobre la mesa que ¿qué se necesita para parir una obra? ¿Qué se necesita para parir una obra? Para Ignacio y para ti. Bueno, de alguna forma digo en el libro, se necesitan, yo creo que sobre todo codos. Hay muchas otras variables que no dependen tanto de ti, desde el talento, que es una cosa muy abstracta, hasta las oportunidades, etcétera. Pero yo creo que sobre todo es trabajo y al final yo este es mi segundo libro, entonces también he tenido la perspectiva para verlo, herramientas, ¿no? que tú ganas básicamente con la práctica. Escribiendo, por lo primero es malo, lo segundo será un poco menos malo y así sucesivamente hasta que puedas hacer algo que se considere una novela digna. El primer libro de Ignacio es Darse cuenta. Apareces tú en la novela como protagonista, personaje. Bueno, como hago un cameo, personaje secundario. Sí, pues era una forma un poco de reírme de mí mismo. Y a lo mejor para responder esa pregunta de ¿cuánto de ti hay en este libro?, ¿no? Que es muy típica, muy recurrente a los autores. Pues así de alguna forma me la quito de encima, directamente metiéndome a mí en la novela, pero eso con un carácter muy secundario. Ignacio trabaja antes de encontrarse con Julio, si no me equivoco, en el Fórum de Callao. Y dice, los empleados estaban allí mayoritariamente de rebote. Ninguno sueña con ser dependiente. Es una estación de paso. Los unía el amor por los libros. Sí, hombre, es bastante típico, yo creo, en este tipo de establecimientos, por ejemplo, en este caso una librería o centrado con la librería, que la gente que trabaja ahí tenga además aspiraciones creativas o literarias propias, ¿no? Entonces, eso a veces provoca un choque en el sentido de que, claro, lo que dice el libro, la gente está ahí de paso, ¿no? También Ignacio Benavides es muy sintomático de esto, de nuevo lo que hemos hablado antes, es decir, él se cree merecedor de algo gigante y trabaja ahí, que es un empleo digno, es un empleo correcto, vamos a decirlo así, no es nada espectacular, pero es un empleo... Pero no es lo que se merece. Pero no se lo merece, para él. Claro, o sea, él está ahí y como que es muy pasota, pierde el tiempo, o sea, no le interesa nada lo que pase realmente en la librería, o sea, le da igual, y va ahí dejando pasar la vida, frustrado y como mirando para abajo. ¿Y cómo es la relación con sus compañeros o con la gente que le rodea? Porque también hay una amalgama de personajes en los diferentes capítulos que vamos a ver, porque son las diferentes fases que él va a vivir y que tú nos muestras. Bueno, en el caso de su trabajo hay sobre todo dos personajes. Uxía y Braulio, ¿no? Sí, que son sus dos compañeros más cercanos, que para mí ilustran también un poco esta relación con este tipo de empleo. Uxía, que es una chica gallega, es muy entusiasta, es la persona que no ha perdido el entusiasmo todavía, ¿no? Que le emociona a todos, pero le emociona también la vida de los demás, se interesa mucho, es muy generosa, le gustan mucho los libros, los cómics, el manga, en fin, un montón de cosas. Y es una persona como con alegría de vivir, ¿no? Y que se preocupa por lo que está sucediendo. Y Braulio es todo lo contrario. Es como la persona que ya ha renunciado directamente. ¿Y qué pasa? Entonces es un tío muy cenizo, le gustan 4 cosas, la vida da igual. Al final él como que pasa completamente a la gente y la gente pasa de él, ¿no? Entonces es para ilustrar un poco esas dos formas de encarar este tipo de oficio, ¿no? Del que hemos hablado antes. Y en medio está Ignacio Benavides. Y eso que decías de hacer la radiografía social, ¿no? De esta generación que querías plasmar en el libro. Sí, a ver, tampoco he intentado... O sea, no es una novela social, honestamente, no creo que lo sea, pero sí que inevitablemente por la procedencia de los personajes, por cómo se relacionan entre ellos, por la vida que llevan, eso sale y al final yo vivo en el mundo y la novela está anclada en un escenario concreto, una época concreta y unas edades determinadas también de los personajes. Entonces es inevitable que eso se quede reflejado. ¿Y solo leen los dinosaurios? Es lo que dice Uxía. No, ella lo dice así, claro, un poco desesperada, ¿no? Porque ve que la gente, los chicos y chicas más jóvenes, los adolescentes, pues van a los videojuegos, pero esto es más viejo que el mundo. O sea, siempre va a parecer que los jóvenes de hoy en día son bla, 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 no sé qué, son terribles. La verdad es que hay de todo, como en todas épocas.
Julio Gasset, haznos el perfil porque también es un personaje interesante. Bueno, Julio Gasset es un personaje opuesto a Ignacio en el sentido de Ignacio todo se lo toma muy a pecho, todo es muy importante, sobre todo lo relacionado con la literatura o su propia vida, todo es muy intenso. Julio Gasset es un tío que va por la vida, como él tiene otros orígenes, ni siquiera trabaja, tiene una vida resuelta a nivel económico, está todo el día en fiestas, bla, bla, bla. Entonces, las cosas, más que vivir, juega a vivir, ¿no? Las cosas le dan un poco igual y tiene muchas redes debajo, entonces se puede caer todas las veces que quiera. Entonces, es un poco esta comparativa, ¿no?, entre los personajes con dos actitudes muy diferentes y sobre todo Julio Gasset, cuando conoce a Ignacio Benavides, le empieza a llenar la cabeza de pájaros, porque total, como es así un poco frívolo, pues da igual, promete una cosa, luego se lo olvida, luego conoce a otra persona, se entusiasma y a las semanas ni se acuerda. Entonces un poco ese retrato de dos personas de orígenes tan diferentes y de maneras de ver la vida tan diferentes. Y a través de ese personaje enlazas literatura y la parte audiovisual, ¿no? Claro, porque Julio Gasset, según lo que cuenta, porque es un tío que anda enredando todo el día, entonces nunca sabes muy bien hasta qué punto es cierto o no, él dice de sí mismo como que tiene mucha mano en la industria audiovisual, el cine, las series. Y eso, y cuando conoce a Ignacio Benavides le llena la cabeza de pájaros con eso. Entonces, claro, ya no estamos hablando solo de la literatura, hablamos de la gran pantalla, ¿no?, del glamour, también del dinero, ¿no?, de la exposición. Entonces eso ya como que le estalla la cabeza directamente a este hombre. Pero es una forma de preguntarnos también cuánto hay, no sé si de verdad y de frívolo, ¿no?, entre esos mundos, ¿no?, o en el mundo audiovisual, por ejemplo, en el cine. Bueno, no creo que el mundo... O sea, el mundo artístico en general tiene una parte de frivolidad y de egos, porque si no nadie se pondría... igual que yo he dedicado pues, una buena parte de mi tiempo libre durante estos meses, yo solo, a escribir una novela. Pues si no hay un ego y un cierto deseo de que la gente te vea y te conozca y te lea, no vas a hacerlo, ¿no? Entonces es inevitable que tenga esa parte de frivolidad y de exposición. No creo que necesariamente el mundo audiovisual sea más frívolo que la literatura. Lo que pasa es que tiene más exposición y más glamour, entonces quizás en esa parte como que todo se magnifique, ¿no? ¿La poesía es un arte famélico? Eso es lo que dice otro personaje. Yo creo que vivir de la literatura en general es complejo, pero dentro de eso, vivir de la poesía en comparación con la narrativa, por ejemplo, es casi ciencia ficción, o sea, es una cosa dificilísima. Y cuando te preguntaba al principio de la entrevista de la primera obra, ¿no?, porque este es tu segundo libro, me ha gustado cuando dice la novela: todos los creadores, sea cual sea su campo, sienten una nostalgia tremenda de su primera obra, como el primer amor. Bueno, porque lo encaras de una manera completamente inocente. O sea, no sabes, no tienes con qué compararlo, ¿no? Entonces todo es novedoso, todo te pilla sorpresa. Y eso lo compara Julio Gasset, me parece, con el primer amor también, porque tiene ese impacto tan fuerte porque es la primera vez que te encuentras con algo. Luego ya todo lo que te suceda después lo vas a poder comparar, vas a poder, digamos, nivelarlo con otras cosas, pero en este caso no. Por eso tiene ese punto especial, también porque lo vas descubriendo a medida que lo haces. Y háblame de la portada, porque durante la lectura del libro sale el nombre del autor de la portada. Bueno, Egon Schiele. Egon Schiele es un autorretrato que se hizo él y tiene también un poco la particularidad, la verdad es que podría dar una explicación mucho más enrevesada y mucho más artística, que físicamente, porque luego cuando he visto fotos de él no nos parecemos, pero en los autorretratos que se pintaba de sí mismo tenemos un aire. Tenemos un aire. Entonces siempre me había hecho gracia todos estos cuadros y propuse una serie de ellos a la editorial para que, como portada del libro, y al final acabó saliendo este. El libro se estructura en 3 partes, ¿no, Santiago? ¿Cómo ha sido o sea, la escritura, ¿no? Cada proyecto que un escritor afronta es diferente. Sí, o entiendo que sí. Porque ya puedes comparar, ya tienes 2. Aparte de porque puedes comparar, sí. Es que en mi caso yo no te diría... Porque más que el proyecto es el día a día, ¿no?, yo creo, y el método, entre comillas, la manera que tengas de escribir. Y yo en mi caso no soy nada maniático ni nada espectacular, no sé si me explico. O sea, que yo escribo cuando puedo, básicamente, cuando tengo tiempo libre y que no estoy ocupando, pues, desde un trabajo hasta otras cosas. Entonces, en este sentido ha sido bastante similar al primero,
porque simplemente eso, he escrito cuando he podido y lo he ido resolviendo día a día. No he tenido a lo mejor esa visión tan a largo plazo de esto es la novela, ¿no? Y aquí... No, o sea, ha sido un trabajo más de día a día. ¿Pero tenías clara la historia de cuando la inicias? O, por ejemplo, es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor hay un arranque y después se desarrolla día a día. Más esa segunda, o sea, es decir, yo tenía claro una serie de personajes, la relación entre esos personajes y un par de temas, ¿no?, que quería tratar y a lo mejor algún escenario, pero o sea, yo cuando empecé a escribirla no sabía cómo iba a terminar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que los personajes, esto está muy manido, pero han ido cobrando vida, pero sí, de alguna manera sí, y yo tenía pensado llevarlos por un sitio, pero luego a lo mejor me han llevado por otro y lo he considerado más apropiado. No ha habido un plan súper estructurado, ¿no?, a la hora de hacer esta novela, simplemente un punto de partida y luego ya se desarrolla. Y cuando uno escribe, que es una pregunta muy tópica, pero uno va pensando a quién le dirige el libro, aunque luego llega a un target más amplio. En mi caso no. O sea, en mi caso busco que me guste. No estoy pensando nunca en un potente lector. Creo que es un error. O sea, eso a lo mejor lo tendrías que pensar antes incluso. Voy a hacer este tipo de libro. Entonces, este tipo de libro es probable que le guste a este tipo de lector. Pero cuando lo estás escribiendo no le veo mucho sentido porque al final te estás como censurando a ti mismo de alguna forma de una manera un poco ilógica, porque luego muchas veces también te sorprende, a lo mejor este libro que yo considero una cosa muy generacional, de repente le gusta a gente más mayor que a mí, por ejemplo, por lo que sea, no lo sé. Entonces que no lo veo mucho sentido y yo desde luego no lo he hecho, la verdad. Y cuando siempre se supone que el escritor o escritora aporta mucho de sus vivencias y de lo que le rodea en la novela en cuestión. ¿Cuánto te aporta o te quita? No sé si aporta más que quita. ¿Cuánto he aportado yo en el libro, dices? ¿Cuánto te aporta la escritura más que quitarte de ti mismo, ¿no? Porque dejas sobre el papel vivencias o... Hombre, quitarte te quita personales tiempo. o Quitar solo te quita tiempo. Solo Eso tiempo. Esa es mi experiencia. Y aportar mucho es una forma... Escribir, o sea, aparte, para mí escribir es un placer, ¿eh? Hay mucho escritor sufriente, o sea, mucho... Bueno, o creador en general, que es como que es un parto, ¿no? Casi, pero un parto de meses, incluso Bueno, de años. hecho, a nosotros hemos tenido muchas entrevistas y creo que alguien nos dijo, lo mejor es cuando pones fin. O sea, eso sí, porque ya de alguna forma cierra la historia y como que te quedas tranquilo. Pero a mí escribir es un placer, a mí me divierte muchísimo escribir y vivir en ese mundo que es un poco como de niño pequeño, ese mundo imaginario que estás montando tú, ¿no? Y me aporta mucho también para ordenarme la cabeza. O sea, hay muchas reflexiones a lo mejor que hace el narrador en el libro o de los propios personajes que yo descubro a medida que las escribo, en el sentido de que son cosas que a lo mejor yo tengo aquí detrás, pero hasta que no las pongo sobre el papel y no las ordeno un poco, no me ordeno yo la cabeza. ¿No? Claro, efectivamente. Entonces, a mí escribir me aporta porque me ayuda a reflexionar y porque me divierte muchísimo. Te decía antes lo de la radiografía social porque creo eso, que a lo mejor una generación se puede ver más reflejada, pero al final alguien de otras edades y tal también puede ver cierta conexión con esa vulnerabilidad del enamoramiento que se hablaba, de la frustración que expones, sobre todo, y de otra serie de emociones, ¿no?, que están plasmadas en el libro. Sí, a ver, y luego, por lo menos a mí me pasa como lector, me importa mucho menos el qué que el cómo. Es decir, los temas de los libros me influyen hasta cierto punto, porque he leído libros con una temática que sobre el papel diría en qué momento me va a interesar a mí esto, que sin embargo por cómo están escritos sí que me gustan o sí que me atrapan. Entonces, más que plantearlo eso en un sentido generacional o de que obviamente influye o los temas, yo creo que lo que puede hacer que a alguien le guste este libro es básicamente que le parezca que está bien escrito y que le entretenga y le haga pensar. Pero es mucho más del cómo lo cuentas que el qué cuentas, ¿no? Y ya para terminar, Santiago, ¿qué esperas transmitir a los futuros lectores o qué quieres que ellos sientan al leer tu libro? Muchas veces decimos entretenimiento y aparte de entretenimiento, que te aporte algo, o sea, que te enriquezca como persona en algún aspecto. Sí, o sea, desde luego lo que no quiero transmitir bajo ningún concepto es ninguna carga moral. O sea, no quiero dar ninguna lección o las cosas deberían ser así o son de esta manera. Eso nunca.
Y pues sí, me temo que voy a ir un poco a lo que has dicho tú. Me gustaría, uno, que la gente se entretenga leyéndolo, que al final para eso están los libros, para disfrutarlos. Y si puede ser que le haga pensar o plantearse cosas de su vida o de los demás, reflexionar, maravilloso. Pero eso ya es a mayores, sobre todo que lo disfruten. Bueno, con nosotros está ocurriendo eso, por eso Bueno, te lo planteaba. pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.